Pues vamos a iniciar nuestro devocional del día de hoy, al cual he titulado Sin fallo. Eh, Sean todos bienvenidos, mis amados hermanos, los que se acaban de conectar. Gracias por ya estar con nosotros. Esta noche va a ser una noche de grande bendición para todos y cada uno de nosotros, así es que vamos a poner especial atención. Quiero comentarles que Goliat era un gigante, como ustedes saben. Técnicamente se han hecho estudios y él en su raza más o menos alcanzaba casi los 3 metros de altura. Era un campeón y llevaba una armadura increíblemente complicada, compleja y pesada. Eh, y él, ¿verdad? Constantemente estuvo gritando al pueblo de Dios para hacer el reto. Él quería que un hombre viniera a su encuentro y que si él vencía a ese hombre de parte del pueblo de Dios, ese pueblo se convertiría en sus esclavos. Y de lo contrario, si ese hombre podía vencer a Goliat, pues el pueblo de los filisteos se convertiría en el esclavo, el pueblo esclavo del pueblo de Dios. Entonces, obviamente él tenía como que mucha decisión de ganar y creía que él iba a ganar porque confiaba en su fuerza, en su poderío, en su capacidad técnica, porque obviamente él era un hombre de guerra, era un campeón de guerra y propiamente pues entrenaba durante mucho tiempo para llegar a esos niveles. Pero también quiero decirles, mis amados hermanos, que además de los gigantes en lo físico, en lo material, ¿verdad? Que podemos ver así como un Goliat, existen también los gigantes metafóricos. Esos gigantes que de alguna manera podemos tener en idea, como por ejemplo, ¿verdad? Un gigante puede ser un gran problema o un gigante puede ser una situación de gran tamaño aparentemente insuperable para nosotros. Esos pueden ser los gigantes. Voy a tratar algunos tipos de gigante en esta noche para que podamos ir comprendiendo exactamente lo que la palabra de Dios nos va a enseñar el día de hoy. Hay, por ejemplo, gigantes personales, ¿no? Estos podrían incluir los enormes desafíos propios relacionados con la salud, con el matrimonio, con la familia, con las relaciones interpersonales o hasta con la falta de relaciones, ¿verdad? Con trabajo o hasta con la falta del trabajo. Además que hay otro tipo de problemas de trabajo que no podemos de repente controlar. O, por ejemplo, también algún pecado personal, la tentación, algún tipo de adicción, el miedo, el temor, la soledad, el desánimo, la duda. ¿Qué tipo de gigante personal tú podrías considerar además de los que estoy comentando? Yo sé que tú podrías generar también una lista muy particular, porque cada quien tenemos esa condición, ¿verdad? De tener gigantes personales, pero también hay gigantes comunitarios o hasta nacionales. Por ejemplo, ¿verdad? Nosotros podemos ver que tristemente en nuestro México, los gigantes que se han levantado incluyen los delitos con arma blanca, los delitos de tipo de violencia intrafamiliar, los delitos, ¿verdad?, de respecto a las drogas, a todos esas organizaciones de crimen, por ejemplo, la falta de vivienda, la triste ruptura de muchísimos matrimonios actualmente, la condición de la vida familiar, la comunidad en la que estamos viviendo. Voy a tocar un tema que seguramente para muchos nos queda muy lejos, pero para otros muy cerquita. Por ejemplo, el hacinamiento en las prisiones, en las cárceles, la carencia que tenemos en el área de la educación, en el área de salud pública. Hoy, por ejemplo, se vuelve a declarar increíblemente rebasado y colapsado el sistema de salud pública del Estado de México. Desgraciadamente no hay camas propiamente para seguir albergando gente que se está infectando. Y también podemos ver que hasta en la condición nacional, los gigantes nacionales que se han levantado, se puede ver hasta en el declive de las iglesias. Hoy más que nunca estamos viendo cómo muchas iglesias están sufriendo, mis amados hermanos, eh,
están sufriendo porque pues hay muchas iglesias que tienen la necesidad de pagar una renta y el aforo de la gente no está haciendo el correcto, la gente está dejando de ir a las iglesias. Le doy la gloria a Dios y muchas gracias a Dios porque pues nosotros no tenemos esa condición. Gracias a Dios el Señor nos ha dado un lugar en donde no pagamos renta, eh, eh, pero hay iglesias que, por ejemplo, los pastores devengan completamente su sustento, su salario a través de las funciones pastorales y mucha gente ya no está respondiendo a esto. Entonces hay un declive increíble en las iglesias, mis amados. Existe pues la gigantesca tarea de evangelizar al país también, ¿verdad? De revitalizar la iglesia existente y de transformar nuestra sociedad. Pero también quiero comentarles que hay gigantes mundiales que incluyen el día de hoy algo increíble, inédito, que nosotros en la vida nos hubiéramos podido imaginar poco antes de hace un año, ¿verdad? Que una pandemia mundial pudiera generar una condición crítica. Y estos gigantes pareciera que son increíblemente insalvables, insorteables. También incluye la pobreza extrema. Resulta en aproximadamente 30,000 niños que mueren cada día a nivel mundial. Enfermedades, por ejemplo, prevenibles, en donde millones de personas mueren por enfermedades para las cuales ya tenemos una cura relativamente fácil, pero que desgraciadamente a nivel mundial pues no existe la posibilidad de llevar esa cura fácil o relativamente fácil a muchísima gente que se sigue muriendo por enfermedades muy ya controlables. Por ejemplo, tenemos también un gigante a nivel mundial, como es la necesidad de educación básica. ¿Verdad? Quiero decirles que casi 1,000,000,000 de personas son analfabetas en nuestro mundo. Gloria a Dios porque nosotros pues tenemos la gran bendición de por lo menos saber leer, escribir. Y quiero también decirles que pues ya nosotros empezamos a rebasar el analfabetismo tecnológico, ¿verdad? Gracias a Dios ya tenemos la oportunidad y la capacidad de tener este tipo de conversaciones a distancia, pero hay muchísima gente, mis amados hermanos, que ahorita se está convirtiendo en analfabetas tecnológicos, ¿verdad? Y también hay otro gigante a nivel mundial que es la gran necesidad de agua potable en muchísimas áreas del mundo. Este tipo de situaciones podría ser fácilmente financiada, mis amados hermanos, con la cantidad de dinero que, por ejemplo, en México, la gran mayoría de los mexicanos gastan en productos Coca-Cola. Si de verdad nada más tuviéramos la conciencia de, por ejemplo, evitar ese consumo que a final de cuentas nos daña más de lo que nos imaginamos, con eso podríamos pagar los mexicanos nada más solos el abasto de agua a nivel mundial. ¿Cómo la ven? Entonces, ese tipo de gigantes son los que existen en nuestras vidas. Tenemos gigantes personales, gigantes nacionales o comunitarios y gigantes mundiales. Cuando nos enfrentamos a un gigante, pues solo hay dos actitudes posibles. Una es decir, por ejemplo, es tan grande este gigante que no hay nada que yo pueda hacer en contra de él. Y la otra es decir, es muy grande, sí, pero no puedo fallar, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece y que me da la autoridad de pasar por encima de este gigante. Amén. Entonces vamos a leer el Salmo número 67 del 1 al 7 y para ello pues vamos a tener que aprender a pensar globalmente. Recuerden que en esta era de la globalización pues ya tenemos que aprender a pensar de la misma manera, ¿verdad? No nos podemos quedar atrás. Tenemos que pensar integralmente, globalmente. Y dice la palabra de Dios, el versículo 1. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación.
Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás los pueblos con equidad y pastorearás las naciones en la tierra. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. La tierra dará su fruto. Nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Bendíganos Dios y témanlo todos los términos de la tierra. Como podemos ver aquí, la palabra de Dios nos enseña que Dios ama al mundo entero. Él quiere que todas las naciones, todos los pueblos, todas las personas conozcan su amor, conozcan su verdad, que lo puedan adorar y lo amen por lo que Él es. El salmista en este momento, como estamos leyendo, oró por la bendición de Dios para todos nosotros, ¿verdad? Dice ahí el versículo 2, para que se conozcan en la tierra sus caminos y entre todas las naciones su salvación. Para eso necesitamos la bendición de Dios, mis amados. Para que toda la gente conozca el camino que Dios determinó para cada uno de los seres humanos aquí en la tierra. Y también para que todos y cada uno de los seres humanos puedan alcanzar la bendición de la salvación y vida eterna. Vemos en este salmo que la visión global, o sea, el salmista no se quedó nada más para decir, sálvame Señor, ¿verdad? O nada más salva a mi pueblo y a todos los demás hay que se los lleve, no. Él tuvo una visión global para el pueblo de Dios más allá de sus fronteras. Y esto fue la prefigura que se ve en el Antiguo Testamento de que Jesucristo vendría a salvar a toda la humanidad, no importando raza, sexo, condición económica, cultura o idiosincrasia. Nada de eso le importa a Dios. Dice la palabra que para Él no hay acepción de personas. Él nos acepta tal y como somos, nos ama. Aún en medio de nuestro pecado, Cristo murió por nosotros. Así lo declara la palabra de Dios. Y el amor de Dios dice que consiste en esto, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros y ahora estamos redimidos para la gloria de Dios, ¿verdad? Entonces, fíjense cómo el salmista ora por todo el mundo. Ahí lo podemos leer en el versículo 3, 4 y 5. Entonces, si queremos enfrentarnos a los gigantes globales, a los gigantes mundiales propiamente dicho, pues necesitamos una visión global, una visión mundial. ¿Tú qué esperas que haga Dios por la gente? ¿Que nada más se circunscriba a tu casa, a tu persona, a tu colonia, a tu nación, a tu mundo? ¿A qué quieres llegar? ¿Qué quisieras que Dios realmente hiciera? Entonces, las palabras de este salmo son acerca de Dios, ¿verdad? Pero el tamaño de tu visión dependerá del tamaño de la visión que tengas de Dios. ¿Qué tan grande es Dios para ti? ¿Verdaderamente es un Dios todopoderoso? ¿Verdaderamente es un Dios que todo omnisciente? ¿Es verdaderamente tu Dios en el que has confiado omnipresente? ¿Es eterno? ¿Es inmutable? ¿No cambia? ¿Cómo es tu Dios? Y es por eso que hemos estado aprendiendo a lo largo de estos meses ya quién es Dios para nosotros, qué es Dios, ¿verdad? Entonces, lo que nos viene a la mente cuando pensamos en Dios, eso es lo más importante de nosotros. ¿Qué piensas de Dios en este momento? ¿Quién es para ti? Y cuando tú definas a Dios desde el punto de vista bíblico, te vas a dar cuenta de que no vas a tener ningún fallo. Vas a estar entero, íntegro, completo, cuando verdaderamente llegues a la comprensión de que Dios es la roca fuerte de tu vida, es la roca de tu salvación, es el alto refugio de tu existencia, es simplemente tu castillo de esperanza. ¿Qué más puedes decir de Dios en este momento? Es piadoso, es misericordioso, amoroso, nos da de su gracia, nos llena de su Espíritu Santo, nos infunde aliento. ¿Qué podrías decir verdaderamente de tu Dios? Entonces, es momento de decirle al Señor que tenga piedad de todos nosotros y que nos bendiga, así como lo dice el salmista. Bendícenos, Señor, bendícenos. Necesitamos de tu bendición esta noche y todas las noches y todos los días.
eternamente y para siempre necesitamos tu bendición, tu presencia, tu mano poderosa yendo adelante de nosotros. Tenemos que pedirle, así como el salmista, que haga que su rostro brille sobre nosotros. Cuando nosotros tenemos esa bendición de que su rostro está brillando en nuestras vidas, es porque Él está presente, mis amados hermanos. Que nos haga conocer sus caminos aquí en la tierra y su salvación para todas las naciones, ¿verdad? Debemos orar para que pueda haber un reavivamiento global de la Iglesia Universal de Jesucristo. ¿Por qué? Porque necesitamos que este mundo cambie, que este mundo conozca del amor de Dios, que necesitamos que verdaderamente la gente venga a los pies de Cristo para dejar sus penas, sus cargas, sus necesidades, sus molestias, sus angustias, su gratitud, absolutamente todo. Y saben, cuando la gente viene en un encuentro personal con Dios, cuando volteamos a ver a Dios, nuestra vida cambia de una manera radical y dejamos de hacer cosas que no convienen y empezamos a caminar por los caminos en esta tierra que Dios diseñó. Empezamos a ver la salvación en nuestra vida, empezamos a ver el rostro de Dios brillando en nuestra existencia, empezamos verdaderamente a sentir la bendición y la piedad que ha tenido Dios para con nosotros. Amén. Entonces, cuando eso pase, pues vamos a empezar a ver cómo mucha gente va a alabar a Dios Todopoderoso. Y dice la palabra de Dios que Dios envía bendición al pueblo que le alaba, porque Él se pasea en medio de la alabanza de su pueblo. Entonces, imagínense ustedes cuando la gran mayoría de personas alabemos a Dios, lo, lo tengamos en el lugar que le corresponde, pues Él vendrá a nuestras vidas, sanará nuestra tierra, empezará a hacer todo lo que ha prometido y nosotros estaremos gozosos y felices, mis amados. Esto nos tiene que llevar a testificar quién es Jesucristo para nosotros, quién es Jesús para tu vida, quién verdaderamente es Jesucristo para para tu forma de ver y de pensar después de todo este tiempo que hemos estado atendiendo a la palabra. Vamos a leer lo que dice Juan, capítulo 15, versículo 1 al capítulo 16, versículo 4. Y dice la palabra de Dios que Jesús es la vid verdadera. De hecho, nuestro Señor Jesús lo declara así en el versículo 1. Dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y les será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto y sean así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo los he amado. Permanezcan en mi amor. Si guardaran mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que se amen unos a otros como yo los he amado. Nadie tiene mayor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos. Si hacen lo que yo les mando, ya no los llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero los he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre se las he dado a conocer. No me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes y los he puesto para que vayan y lleven fruto y su fruto permanezca, para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se los dé. Esto les mando, que se amen unos a otros. Si el mundo los aborrece, sepan que a mí me ha aborrecido antes que a ustedes. Si fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque ya no son del mundo,
Antes yo los elegí del mundo, por eso el mundo los aborrece. Acuérdense de la palabra que yo les he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la suya. Mas todo esto les harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo les enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Y ustedes darán testimonio también, porque han estado conmigo desde el principio. Capítulo 16. Estas cosas les he hablado para que no tengan tropiezo. Los expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que los mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas les he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora se acuerden de que ya se los había dicho. Esto no se los dije al principio porque yo estaba con ustedes. Amén. Entonces, fíjense bien que nosotros tenemos que aprender a testificar acerca de Jesucristo. No hay nada más importante ni un privilegio mayor en la vida que ser amigo de Jesús. Jesús señala, ustedes son mis amigos. Ya no los llamo más siervos o esclavos. Los he llamado ahora amigos. Tener a Jesús como amigo nos permite enfrentarnos a los gigantes de nuestra vida, en la iglesia, en la sociedad, desde una perspectiva única. Fíjense bien. Primero, nos permite enfrentarnos a los gigantes personalmente. Jesús nos dice que hay dos secretos para dar fruto como cristianos. Primero, vendrá la poda, ¿verdad? Y el propósito de la poda es que podamos tener aún más fruto. El dolor, la aflicción, la enfermedad, el sufrimiento, la pérdida, el duelo, el fracaso, la decepción, la ambición frustrada, pues son algunas de las formas en que Dios está podando nuestra vida, en las que tu vida verdaderamente es podada. La poda parece algo muy cruel, mis amados. A veces queda solo un muñoncito desgarrado para hacer frente al invierno áspero, por ejemplo, de las hortalizas, de las plantas, ¿verdad? Pero fíjense que somos podados para algo nuevo. Y cuando la primavera y el verano vuelven, pues hay una abundancia de frutos. El afilado cuchillo o las tijeras, ¿verdad?, de la poda, trae al fin de cuentas fruto y bendición. Yo creo que aquí habemos muchas personas que nos hemos dado cuenta que cuando podamos un árbol o una planta, llegará el momento en que a lo mejor hasta se ve casi que se seca, se entristece mucho, de repente se ve marchita, pero llega el momento en que empieza a brotar el retoño, a ver retoños, rebrotes, y empieza a volver a gozarse, se empieza a poner fuerte, grande, bonita, y se ve increíblemente hermosa una planta cuando después de la poda empieza nuevamente a florecer, ¿verdad? Pues justamente es lo que Dios hace en nuestras vidas, mis amados hermanos. Yo creo que cuando hemos visto que una persona poda un árbol o una planta, pues vemos mucho daño que se le ocasiona. Y seguramente si esa planta pudiera hablar, diría, oye, ¿por qué me estás haciendo esto? ¿Por qué me haces pasar por este dolor, por esta pérdida? Yo con tanto anhelo que estoy haciendo crecer mis ramas, están saliendo mis hojas y tú llegas y pum, otra vez le das. Pero ¿qué es lo que sucede, mis amados hermanos? Que justamente allí está la bendición. ¿Verdad? El segundo secreto para ser fructíferos en nuestra vida cristiana es la cercanía a nuestro Señor Jesús. No podemos enfrentarnos a los gigantes solos. Personalmente hay muchos gigantes, mis amados hermanos, que son imposibles de vencer con nuestra propia fuerza, con nuestra propia habilidad, con nuestra propia inteligencia,
con nuestra propia sabiduría. De hecho, Jesús nos dice, cuando estás unido a mí y yo a ti, esa relación orgánica e íntima, la cosecha va a ser abundante, pero separado de mí no puedes producir nada. Y no podemos producir nada si nos separamos de nuestro Señor Jesús. ¿Por qué? Porque desgraciadamente se corta el suministro de la savia. Cuando nosotros nos decidimos alejarnos de la palabra de Dios, de Jesucristo mismo, empezamos a ver sequía en nuestra vida. Ya no tenemos ese alimento del día a día, ya no tenemos nutrientes, ya no tenemos vigor y empezamos a secarnos. Miren, yo he comentado, he visto ramas de árboles muy gruesas, muy frondosas, ramas increíblemente grandes, ¿verdad? Que cuando se cortan del árbol, pues tardan mucho tiempo en secarse, porque obviamente pues tienen de alguna manera mucho nutriente todavía corriendo entre esa misma rama y pueden mantener sus hojas aún separadas del árbol durante un tiempo, pero tarde que temprano, mis amados hermanos, se va a secar absolutamente, completamente toda. No digamos de las ramas pequeñas, ¿verdad? De las que apenas empezaban a brotar, porque esas las cortamos y en menos de 2 horas ya se secaron, porque no tienen la suficiente fuerza. Es lo que sucede muchas ocasiones cuando vemos hermanos que se separan de la palabra de Dios, cuando empiezan a abdicar de la relación personal con Cristo, cuando empiezan a apostatar de la fe. Y vemos como que todo marcha normal durante un tiempo, como que no está pasando nada, como que no va a pasar nada. Y esa gente piensa que no va a pasar nada, pero a la verdad se están secando de adentro hacia afuera. Y esa es una realidad. No digamos de los hermanos que apenas empiezan o empezaban a caminar en el Señor y de repente se deciden retirarse, ya no seguir la búsqueda del día a día de nuestro Señor, la búsqueda del alimento espiritual del día a día. Y esos rapiditos se secan. 2, 3 días después ya están haciendo de las suyas, el enemigo se está enseñoreando nuevamente de ellos, el pecado está sobre ellos cada vez más fuerte que nunca, y es porque pues no pueden hacer más nada. El gigante se vuelve a levantar en su contra y ahí el gigante hace trizas de ellos, ¿verdad? Entonces, solo podemos lograr enfrentar a los gigantes si permanecemos adheridos a Jesucristo, unidos a Él. Amén. Debemos aprender a cultivar una amistad creciente con Jesús. Así lo dice el versículo 14 y 15. Pasando tiempo con Él, caminando con Él, orando, escuchándole a través de su bendita palabra y siguiendo sus deseos, sus consejos, sus mandamientos. Nosotros debemos aprender a cultivar las amistades. Ustedes pueden ser testigos de que cuando no se cultiva una amistad, mis amados hermanos, tarde que temprano esa amistad se pierde, se va a la deriva. ¿Cuántos de ustedes se esfuerzan por mantener sus relaciones interpersonales de amistad con la gente que aman? Y le hablan por teléfono, ¿y cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿En qué te puedo apoyar? ¿Puedo servirte en algo? Esa es la manera de poder cultivar nuestra amistad, ¿verdad? Siendo recíprocos, porque también nos hemos dado cuenta que cuando nosotros queremos llevar toda la carga de una amistad y la contraparte, la otra persona, pues no tiene gran interés por nuestra amistad, por nuestro afecto, pues se vuelve muy pesado. Y desgraciadamente en muchas ocasiones también ese tipo de amistades se rompen, se pierden por el desinterés de una de las partes. Déjenme decirles que nuestro Señor Jesucristo siempre ha decidido cargar con nuestra amistad. Ahora nos corresponde a nosotros ser recíprocos, no dejarle toda la carga y cultivando verdaderamente nuestra amistad con Él, buscándole, preguntándole también, ¿cómo te sientes, Señor? ¿Cómo ha sido tu día? Recuerden que Él siempre va a contestar a nuestras oraciones. Amén. Entonces, en ese sentido, Jesús asegura que si permanecemos cerca de Él, o sea, en Él y con Él, si permanecen en mí, dice el Señor, sucederán 3 cosas respecto a nuestro futuro. Primero,
nuestras oraciones serán contestadas. ¿Por qué? Porque cuando permanecemos cerca de nuestro Señor Jesucristo, sabemos cuál es el plan de Dios para nuestras vidas. Empezamos a conocer su voluntad, empezamos a conocer su carácter y por lo tanto oramos en relación a su voluntad, a su carácter y a nuestro propósito, ¿verdad? Entonces, el segundo aspecto que refiere a tu futuro, que sucederá cuando tú estás permaneciendo en Cristo, es que Dios será glorificado. Y nosotros tenemos que buscar siempre, mis amados hermanos, que toda la gloria sea para el Señor. Que todo lo que hagamos, que todo lo que digamos, que todo lo que pensemos, que todo lo que veamos sea para la gloria de Dios. Por eso, en algunos otros devocionales hemos hecho pactos especiales, ¿verdad? De decir, Señor, hoy quiero hacer un pacto contigo y quiero verdaderamente comprometerme a cuidar de lo que va a hablar mi boca. Ya nosotros hemos entendido que tenemos un espíritu de amor, de poder y de dominio propio que nos lleva a controlar lo que nuestra boca habla. Si tú fuiste acostumbrado, enseñado durante mucho tiempo a decir malas palabras, palabras soeces, palabras que puedan lastimar a otras personas, en el nombre de Jesús, tú tienes la autoridad de empezar a erradicar ese tipo de vocabulario de ti y empezar a declarar palabras de bendición, palabras de vida eterna. Amén. Por ejemplo, también tenemos que ver que el tercer punto respecto a nuestro futuro es que nuestro gozo será completo y desbordante, según el versículo 11. Amén. Jesús quiere que estemos llenos de gozo y que estemos plenamente vivos, porque para Cristo la muerte ya no existe. Él venció a la muerte y por lo tanto para nosotros la muerte ya no existe, mis amados hermanos. ¿Tendremos que dejar este estuche físico? Sí. ¿Tendremos que pasar por la muerte física? Sí, pero la muerte que verdaderamente nos debe interesar es la que Jesucristo ya venció, la muerte eterna, la muerte que nos podría llevar a estar distanciados de Dios eternamente y para siempre. Por lo tanto, no hay mayor alegría que saber que somos valorados, que somos preciosos, que somos amados por Dios. Tú eres la niña de sus ojos, ahora tú eres su amigo. Él te está dando una identidad increíblemente gloriosa, mi amado hermano, mi amada hermana. Déjame decirte que tú como mujer eres la Isha de nuestro Señor, la princesa, la amada. Y nosotros como varones somos Ish delante de Dios, príncipes amados. Amén. Esto nos tiene que llevar a tener un gozo especial. Ya no somos unos donadie. Si antes, a lo mejor yo, por ejemplo, pensaba que nadie daba un peso por mí, por mi forma de ser, por la forma en que me comportaba, pues ahora quiero decirles que Jesucristo me ha dado una nueva identidad en Él que me lleva a tener gozo. Y eso se los quiero transmitir a ustedes, porque ustedes también han sido valorados increíblemente por nuestro Dios Todopoderoso, al grado de que pagó un valor increíblemente alto por cada uno de nosotros, por cada uno de ustedes, por ti efectivamente. Para Dios tú eres precioso, hermoso, hermosa tú eres. Dios te considera única, único, singular. No hay nadie parecido a ti delante de Él. Por lo tanto, tú eres una gema preciosa para Él. Te considera como la niña de sus ojos, algo que es que se necesita cuidar, que se necesita resguardar, ¿verdad? Y que nosotros, por ejemplo, la niña de nuestros ojos la cuidamos como lo que es, ¿verdad? No queremos que nos toque nada ahí. Entonces, fíjense bien que somos amados por Dios. Y ahora el Señor nos enseña a amar a los demás como Dios nos ama, como tú mismo te amas ahora, porque ahora has comprendido el amor de Dios en tu vida. Y también nos hace un punto muy claro donde dice que no hay mayor gozo que dar la vida, ¿verdad? A los demás en Jesús y con Jesús. Dar la vida eterna. Tú y yo podemos testificar de Jesús. Y por eso no hay fallo, mis amados hermanos. Por eso justamente, ¿verdad? Nosotros podemos caminar sin fallo, porque ahora Cristo es el que nos da esa autoridad, nos da esa oportunidad.
pero no nada más personalmente, sino también como iglesia, como lo que verdaderamente somos tú y yo, aún en este momento, aún a la distancia. Tú y yo estamos formando la iglesia de Jesucristo, somos la iglesia de Jesucristo. Amén. No son 4 paredes, no es un edificio ornamentado ni estructurado de una manera así muy, muy especial. Somos tú y yo haciendo iglesia. Amén. Nosotros hemos sido llamados, convocados a la santa celebración cada vez que nos reunimos para glorificar, para declarar el nombre de Dios en nuestras vidas. Estamos haciendo iglesia, mis amados hermanos. Pero así como nosotros personalmente estamos enfrentando gigantes en muchas áreas de nuestras vidas, pues la iglesia también está enfrentando gigantes descomunales. El gigante más grande que la iglesia de Jesucristo está enfrentando en estos tiempos es la desunión. La desunión solo será superada por el amor. Yo les he pedido a ustedes, por favor, apóyenme, háblenle a los hermanos, hagan de saber el amor de Dios para sus vidas. Aquí la gloria sea para el Señor de los 28 dispositivos, 30 que de repente nos conectamos y que somos muy constantes. Pero quiero decirles, mis amados hermanos, que en los grupos de las redes sociales que nosotros manejamos, los que están inscritos en varones, en mujeres, tienen ahí la cantidad de datos de los hermanos en donde ustedes podrían hablarles, mandarles un mensaje. Dios te guarde, Dios te bendiga. Sabes que te amamos en Cristo como iglesia. Déjenme decirles que muchos hermanos que aún faltan por conectarse a los devocionales, por sentir la cercanía de la iglesia, pues se verían rebosados, se verían de una manera increíblemente amados, ¿verdad? Yo sé que a ustedes les reencanta que de repente me tome yo el tiempo y lo hago con mucho gusto y con mucho amor de, de hacerles una llamada, de saber cómo se encuentran. Pero quiero decirles, mis amados, que por más que yo quisiera atender, y no lo estoy diciendo como queja, sino hay más de 150 personas para la gloria de Dios en la congregación, me es prácticamente imposible llamarle a todos y a cada uno de ustedes. Pero si ustedes me apoyaran, ¿saben qué efecto tendría esto? Empezaríamos a superar con amor ese gran gigante de la desunión. ¿Cuántas veces nos hemos sentido solos? Nos hemos sentido aislados, como que a nadie le importamos. Déjame decirte que al cuerpo de Cristo le importas tú, porque a Jesucristo le importas tú. Pero así como tú le importas, también le importan los demás. Entonces, hagamos lo que nos corresponde, hermanos. Jesús nos enseñó y dice, y este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande que el dar la vida por sus amigos. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros. Lo repite y lo volverá a repetir en otros pasajes bíblicos, porque es algo que nosotros necesitamos vivir, experimentar constantemente, mis amados. Les pido por favor que me apoyen. Ayúdenme. Ustedes van a ver que la gloria de Dios se va a manifestar en una condición cuando hay unidad en el cuerpo de Cristo, mis amados. No hay gigante que pueda en contra de la iglesia de Cristo. Amén. Pero así como también personalmente y la iglesia, pues la sociedad también se enfrenta a grandes gigantes, como lo decía yo al principio. De hecho, Jesús nos advierte que enfrentaremos al gigante de un mundo que nos odia. Nos odia, ¿por qué? Porque Jesucristo viene a hacer algo increíble. Viene a contracorriente, en contra de este mundo. Este mundo nos enseña odio, nos enseña maldad. El príncipe de este mundo se ha enseñoreado de él. Y ustedes saben que el príncipe de este mundo se llama Satanás y se ha enseñoreado del mundo a través de la estrategia del engaño, de la mentira. Y desgraciadamente mucha gente que no conoce la verdad de Dios se va con la mentira de Satanás y piensa que lo que está haciendo es correcto
y a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Y hoy más que nunca estamos viendo cómo nuestra sociedad se está deteriorando de una manera increíble. Ya no hay moralidad, ya no hay una condición en donde verdaderamente podamos nosotros hablar abiertamente. De hecho, ya estamos restringidos hasta políticamente. Nuestras autoridades ya tienen una restricción cuando tú quieres ayudarle a una persona a que no cambie su manera de pensar respecto al sexo, por ejemplo, o que tú le des terapias o pláticas sobre cuestiones de moralidad sexual. Entonces, Jesucristo nos advierte y dice, si a mí me han perseguido, ¿qué les espera a ustedes? Pues obvio, también la persecución. ¿Verdad? Él señala y dice, cualquiera que los pudiera matar, pensará que le está prestando un servicio a Dios. ¿Se acuerdan, por ejemplo, la época de la Santa Inquisición? ¿A cuánta gente la Iglesia romana, desgraciadamente, asesinó? Porque esa es la palabra correcta. E iba en el nombre de Dios. Hoy en día, mis amados hermanos, hay partes del mundo donde esto es literalmente cierto, donde está sucediendo. Gracias al Señor que en nuestro México, pues todavía de alguna manera estamos gozando de libertad, ¿verdad? Todavía podemos expresarnos, pero ya estamos viendo cómo se empiezan a restringir ciertas áreas de nuestra vida, mis amados. Entonces, quiero también comentarles que hay otras formas más sutiles de persecución oculta. A nadie le gusta ser rechazado, despreciado, burlado o ridiculizado, ¿verdad? Pero ¿cuántas veces a ti te ha tocado escuchar, ay sí, porque tú ya eres aleluyo, ¿no? Y te empiezan a cargar calor, ¿no? Te empiezan a hacer bullying, te empiezan a ridiculizar. ¿Y sabes de dónde viene ese tipo de acciones? De tu misma familia, de la gente que está muy cercana a ti, que de repente te dicen, ay sí, ahora ya muy aleluyo, ¿no? Ahora sí ya muy religioso, ahora sí santo, santo. Cuando antes, ¿cómo estabas? ¿Cómo eras? Pues en vez de que le den la gloria a Dios, qué bueno que ya estás saliendo de la porquería de donde estabas. Qué bueno que ahora, en vez de decir tanta leperada y tanta bajeza, estás hablando de la palabra de Dios. Qué bueno que ahora, en vez de maldecir, estás bendiciendo. Eso es lo que deberían de ver. Pero desgraciadamente, como ellos no conocen el amor de Dios y sí conocen la mentira del diablo, pues entonces te atacan y te señalan, ¿verdad? Jesús advierte que donde quiera que estés, debes esperar oposición, odio e incluso hasta persecución. Nosotros solos no podríamos dar ninguna respuesta ante todo este tipo de situaciones, mis amados. Ni personal, ni en la iglesia, ni en la sociedad, ni en nuestra comunidad. No podríamos. Pero Jesús promete algo muy espectacular y dice, cuando venga el consolador, que yo les enviaré del parte del Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él testificará de mí y también ustedes darán testimonio. Y ahí no va a haber fallo, mis amados. Saben, muchos de nosotros tuvimos que venir a los pies de Cristo hasta que el Espíritu Santo testificó de Dios en nuestra vida, de Jesucristo en nuestra vida, hasta que el Espíritu Santo, después de muchas oraciones de mucha gente que tuvo misericordia, así como Dios tuvo misericordia de nosotros, ¿verdad? Nos llevó a los pies de Cristo y a través de esas oraciones el Señor se mostró a nuestra vida, tuvo misericordia y nos trajo a un cambio, ¿verdad? Pues así nosotros veremos el cambio de muchas otras personas. Cuando nosotros doblemos nuestra rodilla delante de Dios y oremos por todas esas personas que se están perdiendo sin Cristo, tengamos misericordia, hermanos. Hay gente que se está muriendo de verdad, literal, sin Cristo. Y desgraciadamente se van a ir a una eternidad sin Él. Van a estar en donde es el lloro y crujir de dientes, donde es el lago que arde con fuego y azufre. Tengamos misericordia, hermanos, hablemos de Cristo, testifiquemos de Él, no va a haber fallo, el Señor está con nosotros, el Espíritu de Dios es el que convence de pecado, de juicio y de justicia, no nosotros, pero nosotros tenemos que ser los portavoces de Dios.
Dios quiere utilizarnos. Dios quiere que seamos útiles en su presencia, para su gloria. Amén. Entonces, el Espíritu Santo nos permite ahora testificar sobre Jesús y nos permite también afrontar esos grandes desafíos del día a día para ver primeramente nuestra vida transformada y seguramente la vida de nuestra familia transformada y vendrá el momento en que podamos ver a nuestra colonia transformada, nuestra comunidad transformada y, ¿por qué no, nuestra nación transformada, mis amados? Yo fui testigo de comunidades enteras como el poder de Dios, por la acción de una sola persona que tomó el reto de ir sin fallo, de ir con el Espíritu Santo de Dios abriendo la brecha, transformar a una comunidad completa, sociedades completas. Podemos ver lo que sucedió en Almolonga, en Guatemala, justamente. Hubo un avivamiento de una manera increíble, hermanos. Guatemala misma es una sociedad que hoy, por ejemplo, yo me acuerdo cuando por ahí del 2005, que fue cuando empecé a ir por primera vez a Guatemala ya en la condición de cristiano, a nosotros nos pagaban 3 quetzales por peso. Y después de todo lo que Dios empezó a transformar en la vida de los guatemaltecos, porque déjenme decirles que prácticamente el 90% de Guatemala son cristianos y cristianos que ejercen su cristiandad. Déjenme decirles que ahora, por ejemplo, nosotros tenemos que pagar 5 pesos por quetzal. ¿Por qué? Pues porque obviamente Dios empezó a enviar bendición a esa gran nación. Hoy es el día en que ustedes y yo podemos empezar a poner lo que nos corresponde, nuestro granito de arena, para que Dios bendiga a nuestra nación. Oremos y pidámosle al Señor que nos bendiga verdaderamente, que empiece a transformar nuestro entorno, nuestra vida, nuestra familia. Y ahora lo podemos hacer tan directamente con el Señor, porque Él nos ha abierto el trono de su gracia. Ahora podemos entrar a ese lugar santísimo con seguridad y confianza, ¿verdad? Ahora somos llamados amigos de Jesucristo, que nos ayude a seguir amando a los demás y amar más a los demás, tener más misericordia por esa gente, como Él nos ha amado, como Él tuvo misericordia por nosotros. Hoy es el día en que podemos levantar nuestra voz, mi hermano. Confiemos en el Señor. No va a haber fallo. No va a haber ningún fallo, mis amados hermanos. Dios nos da gracia. Oremos porque la gracia de Dios siga en nuestras vidas. Amén. Este es el tema del día de hoy. Vamos a orar. Vamos a darle la gloria a Dios.